Bueno, Patricia Bullrich, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si debo llamarle ya señora presidenta o Patricia 2023. Ya es usted la primera que salta al ruedo presidencial y debo decir que ojalá el año que viene podamos llamarle señora presidenta. Bueno, exactamente, yo hoy soy presidenta del PRO, pero no he lanzado una candidatura presidencial porque este es un año complejo, es un año largo y creo que no hay que adelantarse a los acontecimientos. Sin duda que esto es una percepción social bastante fuerte que se está dando, pero no es que yo lo esté impulsando, sino que se da naturalmente una percepción social de que así podría ser. Así que bueno, esperaremos, tendremos que esperar. Por ahora me puede decir presidenta por presidenta del PRO. Bueno, Patricia, si le Pero parece, vamos a explicar sí, para la opinión pública española la, algo de su vida, de su trayectoria y luego la tremenda complejidad de la vida política argentina, el mosaico de partidos, de alianzas, etcétera. La primera cuestión, dentro de esa alianza que venció en las elecciones a pasos recientemente, que bueno, no es que venció, es que aplastó directamente a la coalición en el gobierno, ustedes se han encontrado con 2 años por delante, con un acuerdo con el Fondo Monetario, que si yo lo he interpretado bien, ustedes quieren que se llegue a debatir, pero que si el plan de, digamos, de emergencia, o sea, ustedes aceptan que se firme un crédito para salir de la deuda, porque ustedes, cuando estaban en el gobierno con Macri, usted era ministra de lo que llamamos del Interior en España, es decir, de la Policía, de Seguridad, se consideran de alguna manera responsables de haber mantenido pues, esa costumbre argentina de nunca tener superávit, siempre déficit, ir cogiendo deuda, etcétera. Pero en cambio piensan que el plan o los planes que deberían, bueno, más que plan, digamos, el proyecto para salir de una situación que en Argentina es verdaderamente dramática, con casi 20 millones de pobres, con 5 millones de indigentes graves, con la educación prácticamente triturada en amplias zonas de Argentina, etcétera. Ustedes se ven en una situación delicadísima. Por un lado, por salvar el país en una situación trágica, tienen que apoyar al gobierno. Por otra parte, el gobierno, saben ustedes, que no va a hacer nada para remediar esa situación. ¿Cómo transmiten a la opinión pública esa, digamos, esa especie de obligación moral que quizá no sea una conveniencia política? ¿Usted cree que la opinión va a entender que ustedes de alguna manera apoyen, digamos, ese acuerdo que no les convence? bueno, usted lo ha descrito muy bien. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad moral porque nosotros pedimos un crédito y somos responsables y honorables en el pago de las deudas. En ese sentido, nosotros creemos que le tenemos que refinanciar al gobierno a partir de un acuerdo parlamentario este crédito que es del mismo monto que el crédito que pidió el gobierno del presidente Macri. Ahora, el gobierno del presidente Macri hizo un plan razonable donde había una baja del déficit fiscal, una baja de los subsidios que ya los habíamos bajado muy fuertemente, y una serie de medidas de cambios en las relaciones gobierno central-provincias para bajar también impuestos provinciales, para hacer más productiva la Argentina, para desregular, para tener una economía que fluya y no llena de trabas, para bajar la inflación. Y todas esas metas se fueron cumpliendo hasta el momento en que la elección primaria que tuvimos acá, las PASO, como se llaman en la Argentina, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, hicieron que nuestro gobierno saliese mal parado y eso nos dejó en una situación de debilidad política y en consecuencia de debilidad económica. Por eso que nosotros vamos a honrar la deuda y vamos a votarle al presidente actual, al gobierno actual, más allá de sus divisiones, le vamos a votar el crédito, que es lo que es la obligación del Congreso, votar los créditos. El programa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Usted sabe que en los gobiernos presidenciales el Ejecutivo tiene la administración general del país. Y en consecuencia, ese programa, que desde nuestro punto de vista no es sustentable, porque no genera ningún cambio, porque al final del camino
sube tarifas, pero la sube de una manera tan, digamos, tímida, que lo que va a terminar logrando es subir tarifas y subir también el precio, el monto de los subsidios. Quiere decir que no deja ninguna solución. Al Además, revés, al el revés. gobierno se sigue exactamente al revés. El gobierno se sigue endeudando en pesos. Ya la cifra que nosotros estamos calculando para el 2024, ya no es más de 45.000 millones de dólares de deuda, sino de 120.000 millones de deuda si lo que hacemos es traducir la deuda en pesos que ha tomado este gobierno a tasas altísimas en dólares. En consecuencia, lo que está haciendo este gobierno es planteando un programa para no cumplir. En este sentido, como es un programa para no cumplir, lo que nosotros le estamos planteando es que ellos deben de hacerse cargo de lo que firman y cumplir lo que firman y generar las condiciones para que eso se dé, porque si no, la acumulación de problemas, lo único que se hace es pasarlos hacia el futuro, ¿no? Como nosotros decimos acá en la Argentina, correr el arco, para que nunca se pueda jugar el partido. En consecuencia, nuestra posición en este momento, si bien todavía no han llegado al Congreso los anexos, es decir, que no son conocidos del acuerdo con el Fondo Monetario, circulan pero no son oficiales, nuestra posición va a ser honrar la deuda, tener una responsabilidad en el país que no la tiene el mismo partido de gobierno, que va a estar bastante dividido y muchos de ellos no lo quieren votar, pero dejarle al Ejecutivo la ejecución de un programa que hace minutos no más el ministro de Finanzas de la Argentina, el doctor Martín Guzmán, acaba de decir que el partido que ellos representan es incompatible con cualquier acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, en el mismo momento, en el mismo segundo que están firmando el acuerdo, dicen, pero nuestra filosofía es incompatible con esto. En consecuencia, es evidente que están haciendo algo que está, diríamos, contra su naturaleza, y nuestra duda respecto a su cumplimiento es baja, llegando a cero, ¿no? Hay una cuestión que a veces lo urgente, digamos, atropella lo principal. Sí. Recientemente le vi en una mesa de redonda, como decimos aquí, en un programa en La Nación Más, y me sorprendió y al mismo tiempo me explicó por qué usted se ha convertido prácticamente en unos meses en, de los políticos, la más valorada para las próximas elecciones, aunque no haya todavía candidaturas oficiales. Y además que se produjo, por lo menos, de querer a Viviana Canosa, que aunque usted no se presente, ella la presentará, porque se ha convertido en un motor inagotable, que usted no acaba de ser, digamos, de correr en Buenos Aires, y entonces me dice, mira, yo ya he sido ministra de Seguridad del Interior, que decimos en España, que es un ministerio dificilísimo, yo no voy a empezar en la escuela otra vez de diputada de a pie, me voy a recorrer el país. Y entonces empieza usted a recorrer el país para ver qué es lo que pasa después de años en un gobierno con muchas dificultades, y entonces la gente la empieza a apreciar, le empieza a preguntar, porque es usted el policía. Y es que en la seguridad, la inseguridad en Argentina está alcanzando un nivel verdaderamente espeluznante. Yo no sabía detalles, pero usted comentó que con el COVID de pronto sacan a todos los criminales de las cárceles, más de 10.000. Y además se producen fenómenos, el más reciente, una violación de 6 a una muchacha en Palermo, en el sur de Buenos Aires, de unos militantes incluso de la Cámpora, dos de ellos, que dicen que ellos no son no binarios, son feministas y tal, y por supuesto violadores. Es decir, hay como una descomposición moral y social que hace que mucha gente se acuerde de aquella época, cuando usted era ministra, en la que la policía era apreciada. La policía no temía a la ley porque, digamos, la ley no estaba hecha para, digamos, justificar a los delincuentes, como veía yo ayer, una ministra diciendo que los violadores en realidad no son violadores, era su padre, su hermano, no sé cuántas. Bueno, yo estaba atónito y al mismo tiempo
Por desgracia, España está siguiendo, en términos morales, conceptuales, políticos, exactamente el camino de Argentina. La sociedad es culpable de todo, nadie es responsable de nada, pero vamos a seguir viviendo del cuento. Claro, eso es una situación dramática. ¿Cuál es el punto que usted ve clave para retomar, para que la policía pueda confiar en la gente, en la ley, y la gente pueda empezar a confiar en la policía? Porque hay zonas enteras de Argentina que están ya bajo el poder del narco. ¿Cuál es desde su experiencia, la clave para empezar a revertir esa situación que no se puede hacer, naturalmente, ni en un mes, ni quizás en un año? Bueno, nosotros en 4 años de gestión en seguridad, como ustedes dicen en el Ministerio del Interior, nosotros logramos cambiar no solo la percepción social, sino los datos. Nosotros pasamos de ser el 4.º país digamos, tomando la tabla de arriba desde el número 1, Chile es el país con menos homicidios del continente, estaba luego Ecuador, luego Paraguay, luego Argentina. Nosotros logramos pasar al 2.º país con menos homicidios, bajamos 2 puntos los homicidios, llegando a 5 cada 100.000. Para España es muy poco porque tiene como 0,5, es decir que Sí. estamos todavía altos, igual que, digamos, pero habíamos logrado bajar de manera muy importante, habíamos logrado recuperar las zonas tomadas por los narcos, habíamos logrado un plan de cuidado de nuestras fronteras, pues nosotros limitamos con muchos países que lamentablemente tienen producción de cocaína o de marihuana. Tal es el caso de Perú, o de Bolivia, o de Paraguay. Con algunos hemos trabajado en conjunto para erradicarla, pero usted sabe que América Latina es el continente que tiene el 100% de la producción de cocaína, entre Colombia, una parte de Venezuela, Perú y Bolivia, y Paraguay ha tenido un crecimiento muy fuerte en marihuana, ¿no? En hashish. Nosotros hicimos los decomisos más importantes de la historia argentina, logramos desbaratar las bandas, retomamos los territorios tomados y generamos una filosofía. Para nosotros lo importante es cuidar a la sociedad, cuidar a las víctimas y cuidar a los que los cuidan, es decir, generar incentivos positivos en las fuerzas de seguridad argentinas para que ellos sientan que la población ve con buenos ojos su profesionalidad, su trabajo, y con eso también, por supuesto, bajar cualquier tipo de corrupción, sobre todo cuando son delitos de crimen organizado, de narcotráfico, que usted sabe que tienen un poder de compra muy fuerte sobre estructuras institucionales débiles. En consecuencia, ese trabajo que fue ponderado, muy ponderado por la sociedad, y eso también es una base por la que yo hoy tengo una valoración positiva en la Argentina, el trabajo que hice junto a nuestro equipo y por supuesto al presidente Mauricio Macri, en seguridad y en crimen organizado y lucha contra el narcotráfico. El problema es que este gobierno cambió totalmente esas prioridades, abandonó totalmente el camino positivo, que la gente se sentía protegida y más segura, y las fuerzas de seguridad actuaban sabiendo que el poder no las iba a acusar siempre de ser las responsables de los problemas, sino que iba a acompañarlas en sus actos legales, por supuesto. Y eso hizo un cambio enorme. Lamentablemente este gobierno vino y dio vuelta a todo, a tal punto que lo que usted describe ayer fue para mí un punto de inflexión. Ayer, antes de ayer, la ministra de Género de la Argentina salió a plantear que estas personas que cometieron una violación de 6 individuos, violaron a una mujer, a una joven, en realidad estaban predeterminados por una sociedad y que en definitiva su conducta no podía ser reprochable porque habían sido parte de una sociedad machista que les había enseñado a ser así. Cuando si uno mira y percibe lo que pasa en la sociedad, usted va a tener un 0,1% de personas que cometen estos hechos aberrantes y un 99,9% de los ciudadanos que trabajan, que estudian, que se esfuerzan,
que tratan de educar a sus hijos a pesar de las dificultades. Es decir, que esa injusticia de poner al mismo nivel a los ciudadanos de trabajo, a los ciudadanos de bien, al lado de delincuentes, y decir que en realidad todos los hombres están predeterminados a ser violadores por una matriz cultural, es un pensamiento determinista, reaccionario, en el sentido de que no le da valor al individuo. El individuo es una masa, el individuo no tiene su personalidad, no tiene su capacidad de razonar, no tiene sus emociones, no sabe cuándo frenarse, ¿no? El individuo es una especie de robot, ¿no? Casi estalinista, que cumple las órdenes de un cerebro que ya lo tiene predeterminado. Es tan brutal esta concepción que planteó esta ministra, que justamente vuelve a darse todo un debate que la sociedad pide a gritos que vuelva nuestra mirada sobre la seguridad, la mirada donde el centro de una sociedad es la ley, donde el que no cumple la ley tiene consecuencias, donde existe una decisión real de una sociedad de distinguir las conductas positivas de las negativas, premia las positivas y juzga las negativas, y sí, es verdad, las personas que violaron tienen hermanos, también tiene hermanas y tiene amigas, la persona que fue violada, y también tienen hermanos o tienen amigos, tal cual describió la ministra, los asesinos o los ladrones de guante blanco, o los que roban bancos, o los que hacen estafas. Es decir, ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que el delincuente tiene que estar justificado porque está en una sociedad donde hay delito, o el delincuente justamente tiene que estar separado de esa sociedad en la que comete delitos aberrantes. Bueno, esta filosofía que hoy prima en la Argentina, en la cabeza de los funcionarios, pero no en la sociedad. La sociedad mira y espera la vuelta de una política como la que nosotros llevamos adelante, una política de legalidad, de respeto de los derechos de los ciudadanos, de cuidado de los ciudadanos y de cuidado de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo me plantearía usted en el ámbito de la educación, que también ayer veíamos que han hecho algo que en España se ha hecho esta misma semana, que es acabar con los suspensos, poder pasar de curso sin aprobar, es más, poder pasar el curso sin hacer el curso, porque recuerdo que ayer o anteayer comentaba usted que en una de las grandes provincias del sur, donde mandan los Kirchners y gente de sus bandas, es que no hay colegio, no hay enseñanza pública, se ha privado a los pobres del ascenso social básico, que es empezar por una educación que no se pueden pagar. Es decir, realmente, y no es un problema solo argentino, porque se da también el gobierno social comunista en España y en zonas de Europa. Acabar, digamos, con la responsabilidad de estudiar, de cumplir con la ley, de trabajar, de ahorrar, etcétera, porque el primero que no lo hace, el primer responsable es el gobierno. ¿Cómo plantea usted, hablaba ayer con Viviana Canosa, de un movimiento, digamos, general de todo el país, una movilización general para tratar de cambiar este estado de cosas que realmente es calamitoso? ¿En qué fuerzas ve usted que se puede apoyar? Porque es, por ejemplo, usted es la única que los libertarios, pues como Milei, o no sé si es pero Milei desde luego, que la aprecian usted mucho, que es una persona responsable con la que se podría hacer un plan para cambiar radicalmente el rumbo que lleva Argentina. Usted como político que ha tenido casi, excepto la presidencia, pues todas las responsabilidades, ¿cree que así como hay una en la sociedad argentina, la situación es tan mala que es lógico que quieran cambiarlo, cree que en la clase política hay esa conciencia también de que hay que cambiarlo todo? Bueno, la verdad es que fue tan desastrosa tan desastroso el manejo que hizo el presidente Fernández de una cuarentena eterna, que hay provincias que tuvieron 2 años sin clases, sin ningún tipo de justificación, porque realmente
existía la posibilidad no solamente de tener clases, sino de tenerlas con medidas de cautela, como se hizo en el resto de la sociedad, que comenzaron a abrir bares, comenzaron a abrir tiendas, y las escuelas no abrían. Esta cerrazón, que no se hizo en las provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, la coalición a la que yo pertenezco, nosotros sí trabajamos y abrimos las aulas y no tuvimos problemas, y no tuvimos chicos enfermos, y no tuvimos nada, tuvimos chicos más educados. Nosotros les planteamos una solución que fue generar un módulo donde los alumnos que se habían retrasado por el tiempo sin escuela, porque no tenían quizás la conectividad que debían tener, porque hay chicos que tienen problemas de distracción frente a una computadora, o no tienen en sus casas los suficientes ambientes como para poder hacerlo con tranquilidad. Nosotros planteamos un modelo de recuperación, que las clases comiencen antes. En la Ciudad de Buenos Aires comenzaron el 23 de febrero, recuperación con módulos especiales para los alumnos que se habían quedado retrasados, pero nunca, de ninguna manera, plantear que pudieran pasar de año o de grado sin tener los conocimientos, porque eso los va a, digamos, les va a destruir su vida futura. Entonces, ese esfuerzo de 1 hora más por día, de 2 horas más por día, de acuerdo al nivel, de tutores, de profesores que pudieran generar esa tutoría y nivelación de alumnos con problemas que por distintas circunstancias no pudieron alcanzar los objetivos, era lo que había que hacer. De ninguna manera hacer lo que se hizo en muchas provincias, que fue hacerlos pasar de grado, y chicos que van a tener título sin el más mínimo conocimiento, con lo cual es lo mismo que no tenerlo. Les frustran, como usted dice, su movilidad social, su posibilidad de futuro, así que estamos en un movimiento de lucha de madres y padres de todo el país que están luchando para que esto no sea así. Y yo creo que lo vamos a ganar. Estamos trabajando muy fuerte para que los alumnos puedan acceder a ese conocimiento y no que los hagan pasar de grado, que por ahí para un joven puede ser muy divertido, muy gracioso, pero todos sabemos lo que significa para ese joven, pues el niño en el futuro, no tener los conocimientos que tienen sus compañeros, no entender, no comprender, puede no solamente ser un problema para este momento, sino para toda su vida. Hay una cuestión que me ha llamado muchísimo la atención. Yo no conozco, no creo que haya pasado en ningún país supuestamente democrático en el que el gobierno y el partido en el gobierno, la coalición en el gobierno, se manifieste contra la ley, se manifieste contra la Corte Suprema, porque los jueces pueden mandar a la cárcel a Cristina Kirchner, que es realmente la presidenta. Es el único caso en que la vicepresidenta está por encima del presidente. Esas cosas peculiares de Argentina. Yo creo que es lo más escandaloso que he visto nunca, porque desde el propio gobierno se manifestaban contra la Corte Suprema, que es la ley por definición. Cuando usted ve eso, ¿cree que eso también ha calado en la sociedad o hay una cierta costumbre de que el peronismo nunca cumpla las leyes? Las leyes se han hecho para todos, excepto para algunos peronistas. Bueno, sí, usted sabe que los modelos populistas, como el kirchnerismo, el peronismo, tienen un problema muy serio, porque creen que la autoridad emana del pueblo soberano, y no creen que tienen que construir una sociedad en la que hay una Corte Suprema, una justicia que es la que en definitiva define y pone los parámetros de convivencia de una sociedad, que tiene que haber, digamos, check and balance en la sociedad. No creen ni en los modelos republicanos, ni creen en la convivencia democrática. En consecuencia, creen que la ley se tiene que adaptar a sus necesidades, y lo que hacen permanentemente es destruir las instituciones. Si uno mira las provincias argentinas, uno va viendo que las justicias van respondiendo al gobernador y no a la ley,
y en este caso el ataque a la Corte Suprema de Justicia por suerte no da resultado, porque la Corte Suprema de Justicia tiene personas que no se dejan llevar de la nariz, que saben cuál es su lugar y que además tienen la protección de un parlamento. Usted, para sacar un miembro de la Corte Suprema de Justicia, tiene que tener los 2/3 de las dos cámaras, y eso hoy en la Argentina es absolutamente imposible. Entonces también ellos saben que tienen, que esto es un discurso, pero que objetivamente tenemos la protección institucional que merece cualquier miembro de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, ese discurso populista, ese discurso absolutamente eh, anómico, que va contra la ley, que es típico del kirchnerismo, del peronismo, por suerte no entra o no penetra en el conjunto de la sociedad. Hay una última cuestión que le quiero plantear a raíz de la invasión de Ucrania por Putin. Usted incluso albergó, o sea, le queda algo, digamos, de romántica en la política, pero es algo que realmente está conmoviendo a todo el mundo, está conmoviendo también, hasta en España ha conseguido que un ser que merecería llamarse Kirchner, que es el presidente del gobierno que tenemos, pues cambie de opinión y en lugar de mandar, como llaman, armas defensivas, o sea, vendas, pues mandé ametralladoras, que es lo que necesitan los ucranianos. Ha producido tal sorpresa, digamos, la violencia, que por otra parte es la clásica de las invasiones soviéticas en Hungría, en Alemania, en Polonia, en Praga, que quizás para muchas generaciones, claro, 30 años después de la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética, es la primera vez que han percibido el peligro físico del totalitarismo, la brutalidad absoluta, el desprecio de las libertades, de la autonomía de un país y de unas personas que quieren vivir como una democracia modestamente, no aspiran a más, no tienen sueños imperiales, y eso naturalmente para un dirigente soviético como Putin es inaceptable. ¿Usted cree que eso realmente en la gente más joven, que no ha tenido la experiencia de la Guerra Fría y que pensaba, bueno, pues que ya acabó todo, la historia, las responsabilidades, aprobar, estudiar, etcétera, que es una conmoción, digamos, para una o dos generaciones, porque en Europa da esa impresión, parece que Europa se ha despertado, hace falta un ejército. Hombre, claro que hace falta un ejército, ¿no? Sí, la verdad es que la Argentina está conmovida. Si bien algunos ciudadanos dicen, pero estamos lejos, creo que la conciencia de cuando la Argentina fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, una neutralidad, digamos, cómplice, nosotros, Argentina le declaró la guerra al eje en 1945, cuando la guerra estaba terminada. Un poco más Churchill tiene una frase, sí, perdón, sí, le oí ayer la frase que es buenísima, sí, de Churchill. Sí, Churchill tiene una frase muy clara que dice: Argentina está del lado de los malos y de los perdedores, y así le va a ir en la historia. Y realmente a nosotros nos avergüenza esa historia argentina, y esta vez salimos con mucha fuerza desde el primer día a plantear no a la neutralidad. Nuestro gobierno tuvo en un mes varias posiciones distintas. Ahora se alineó un poco más con la posición internacional de, digamos, de condena a la invasión rusa sobre Ucrania y al principio de integralidad territorial que merece Ucrania. Y está conmoviendo mucho, están conmoviendo mucho lo que se ve. El presidente Zelensky con su discurso tan emocional. Usted sabe que Argentina tiene una comunidad ucraniana muy importante. Nosotros tenemos 250.000 descendientes de ucranianos en la Argentina. Tenemos 2 provincias en Argentina, la provincia de Misiones y la provincia de Chaco, que tienen el mayor nivel de acumulación de ucranianos. Y todo el tiempo están apareciendo historias conmovedoras, la de una joven periodista argentina que se llevó los hijos de una familia que le pidió por favor que se los cuiden,
periodistas argentinos que están allá en el medio de la situación de bombardeo, y nosotros que nos planteamos un objetivo que todavía no lo hemos conseguido porque nos han dicho desde Ucrania que la situación es tan difícil que es imposible llegar. Nosotros teníamos una idea que era que 1000 líderes del mundo, premios Nobel de la Paz, líderes políticos, líderes religiosos, inclusive el Papa, pudiésemos llegar a la plaza central de Kiev y hacer una demostración, ¿no? Ponerle el pecho a la paz y que paren los bombardeos, a ver qué iba a hacer Putin en esa situación. Lamentablemente, quizás las reacciones que ha habido, tanto en Europa como en Estados Unidos, ahora están increyendo, pero esto se sabe hace tiempo, y a un ejército invasor se le pone enfrente otro ejército de defensa. Digamos, todos los mecanismos económicos son muy buenos, pero Rusia se viene preparando, tiene 630.000 millones de dólares de reservas, cuando su pueblo no está en condiciones sociales, tiene una gran cantidad de rusos que se van de Rusia por las condiciones económicas y de mal pasar. En consecuencia, también es posible trabajar sobre una implosión del modelo. Ojalá que tengamos la segunda caída del muro con la caída de Putin. Es posible que haya una implosión del régimen entre los soldados, por las barbaridades que están haciendo, por esta idea de volver a ser una nación invasora y destructora, por el recuerdo del Holodomor, que fue la hambruna que tuvo el pueblo ucraniano cuando Stalin decidió llevarse todo, era el granjero, era como nosotros, el granero del mundo, de Europa, Ucrania, y Stalin mató de hambre a millones de ucranianos y llevándose la comida hacia otras zonas de la Unión Soviética. Y creo que todo esto puede generar una implosión del régimen, y tanto Europa como Estados Unidos, nosotros en la medida de nuestras posibilidades, nosotros tenemos un gobierno que ni siquiera tomó ninguna medida económica acompañando al mundo occidental, lamentablemente, nosotros las estamos pidiendo, pero nosotros en la medida también de nuestras posibilidades poder estar no solamente con mensajes, sino logrando que haya una paridad de fuerzas, que es la única manera de impedir que tomen Ucrania, y que el día de mañana, digamos, no será Suecia o Finlandia, Polonia, que es lo que vamos a está hacer. Alemania, claro. Polonia, en consecuencia, estamos convencidos que tiene que haber medidas más contundentes y más fuertes en defensa de Ucrania, que es, en definitiva, la defensa de la democracia y de la convivencia pacífica de los pueblos. Una última cuestión, pues no puedo resistirlo. Decía Adenauer que en la política hay enemigos mortales y los peores de todo, que son los compañeros de partido. En esta larga marcha hacia la Casa Rosada, ¿qué aliados cree usted que va a encontrar, aparte de ese sentir popular que usted ha encontrado casi por casualidad, digamos que por responsabilidad cívica? Empieza a recorrer una nación hecha polvo y la nación le dice: Patricia, llévanos, vamos contigo, o la llevan a usted a hombros. Pero en el partido, aparte de María Eugenia Vidal, un clásico, el propio Macri, que no sé si aspira o no a volver, hay mucha gente brillante, digamos, en ese mosaico tan complicado. Y se encuentra con que, por ejemplo, Milei habla de usted maravillas y se lleva muy bien, y seguramente usted va a necesitar en esa presidencia, si llega a la Casa Rosada, que ojalá, de gente que refuerce, digamos, ese discurso nuevo para que esa movilización social que usted augura y que como necesaria para que Argentina realmente se dé cuenta de que hay que cambiar por completo la manera de vivir la política y la sociedad, que aparentemente estaba, digamos, en contra de la casta, pero distingue casta y casta. Y probablemente usted también distingue, digamos, rompedores y destructores, que es una cosa distinta. ¿Cómo ha conseguido? Que nosotros sepamos, ha sido cosa casi espontánea,
que, por ejemplo, Javier Milei hable muy bien de usted y usted no hable mal de Javier Milei, que es una cosa chocante. Hoy la Argentina tiene una gran posibilidad, la gran posibilidad que no ha tenido en mucho tiempo de su historia, que es de alguna manera ordenar el sistema político en dos grandes cuadrantes. Un cuadrante donde está el populismo, el peronismo, el kirchnerismo, todos juntos, y otro cuadrante donde está el republicanismo, el liberalismo, el amor por la democracia, por la paz, por la convivencia, por un sistema capitalista que le brinde a los ciudadanos bienestar económico, por una sociedad educada. Y en esos dos cuadrantes, si yo tuviese que trazar una delgada línea roja, como era el título de esa hermosa película, diría que me queda muy claro que Milei está del lado del cuadrante del republicanismo liberal en la Argentina. Entonces, no dudo que cuando uno tiene que trazar dos ideas, una idea que está en el gobierno, que ha estado muchos años en el gobierno, que ha generado una Argentina corporativa, una Argentina con mafias, una Argentina realmente pobre, y el cuadrante republicano, el cuadrante liberal, tiene una gran posibilidad de ser gobierno. Yo digo, es simple, ¿de qué lado está Milei? Está de este lado. Entonces, tenemos que ser amplios, tenemos que entender eso y tenemos que entender que no solamente hay que ganarle al kirchnerismo, sino que hay que lograr que la sociedad argentina valore los valores que nosotros creemos que han sido muchas veces mayoritarios, pero que nunca terminaron de plasmarse en un bienestar que fuese permanente, porque lo llevamos adelante en varias oportunidades, cuando comenzó la democracia con el presidente Alfonsín, luego con el presidente Macri, pero siempre faltó, por el enorme peso corporativo que tiene el peronismo, siempre faltó terminar que esa gobernabilidad diferente se transformase en un proyecto querido por todos los argentinos. Entonces, es momento de avanzar y no dar pasos atrás. Y para eso necesitamos aliados, y yo estoy convencida que Milei, Esper, Milei y todos los que hoy pregonan el liberalismo en la Argentina son parte de nuestro mismo cuadrante político. Bueno, estaba pensando también en Victoria Villarruel, que conocí hace años, que vino aquí a Madrid a nuestro estudio y que ha llevado una tarea moral por delante impresionante. Pero sobre todo, en fin, yo lo que espero es que venga pronto a España, porque aquí creemos que Argentina solo produce buenos futbolistas y malos políticos. Los futbolistas siguen siendo buenos, pero de los políticos hasta ahora tenemos muy mala impresión. A ver si viene aquí, hablamos tranquilamente en el estudio y la van conociendo mejor. Muchas gracias y mucho ánimo, y ojalá que dentro de un par de años digamos, la señora presidenta argentina, parece increíble lo que está consiguiendo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, gracias por la paciencia, y espero que me puedan conocer los españoles, que además nosotros los respetamos y los queremos mucho. Espero que realmente me puedan conocer y puedan pensar que la Argentina es capaz de crear futbolistas y buenos políticos o políticas. Ojalá. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.